Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues estamos en la clase de razonamiento verbal y vamos a hacer una retroalimentación absolutamente de todo lo que hemos visto a partir de la primera semana de contingencia. Entramos a la segunda y finalizamos con la tercera semana. Esto va a ser con el fin de que ustedes puedan ir retroalimentando los temas y sobre todo puedan mejorar obviamente el razonamiento y la comprensión de todas las actividades que hemos tenido de retroalimentación dentro de su plataforma Pira, con el fin de que puedan también aplicar un muy buen examen para la evaluación del segundo momento. Así que comenzamos. Bueno, pues me presento, soy Miss Yasmin Dávila, maestra de Colegio San Ángel de Puebla, y bueno, empezamos con nuestra retroalimentación de nuestro primer tema. El primer tema que tuvimos la oportunidad de poder ver durante nuestras sesiones en línea fue de la oración al párrafo. Así se llamaba o así se llama lo que es nuestro segundo momento. Y vamos a arrancar con lo que fue la concordancia. La concordancia no es más que la unificación que tienen las palabras de nuestro campo semántico para poder crear una oración mediante la estructura canónica. Esto a través del sujeto, el verbo y el predicado. Son cosas muy elementales que tú tienes que saber y que sobre todo tienes que tener en cuenta. El complemento es algo muy importante dentro de nuestra oración. Sin ella no podrías crear un párrafo o redactarlo de manera congruente. El verbo también es de suma importancia. El sujeto, bueno, ni se diga. Pero si no llevara un predicado o un complemento, como también se le llama, pues no tendría el sentido ni la congruencia que obviamente debería de tener al final del día la redacción de un texto o de un párrafo. Y bueno, entendamos entonces que nuestra oración es la unidad del estudio del lenguaje que consiste en una o varias palabras relacionadas de manera gramatical y que conforman una idea complementaria, ¿ok? A eso es a lo que yo me refería desde el principio. Si no tenemos una oración, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Una oración siempre se conforma por sujeto, verbo, y predicado o también llamado complemento. Al conformarse en estas tres partes, damos como resultado que existiría sin ningún problema una estructura canónica de nuestra oración. Si no existen estos tres elementos, no existe una estructura canónica de nuestra oración. Y eso hace que no exista entonces una unidad de lenguaje dentro de nuestro campo semántico, que obviamente va a hacer referencia a todas las miles y un palabras que existen en nuestro diccionario de la lengua de la Real Academia Española. ¿Sale? Bueno. Ahora bien, vamos a ir con la otra parte. Creo que esto es algo muy sencillo de entender. No vamos a entrar también en muchos cuestionamientos porque entonces no acabaríamos. Pero aquí lo importante es que tengas muy claro la parte de las estructuras elementales y que van a contar muchísimo para que tú puedas desarrollar después la redacción de un ensayo, de un texto, de un párrafo. Inclusive si te quieres animar, obviamente dentro de lo que cabe hacer un libro, pues lo puedas hacer siempre basándose en ideas, ¿ok? Ahora bien, no podemos crear oraciones nada más así y sobre todo que no lleven el complemento o el verbo. Yo te decía al principio que el predicado o el complemento es algo muy importante y que no debemos de perder. Si tú pierdes esta parte, automáticamente no nos va a servir de nada haber creado un sujeto y un verbo. Porque si esto no lo tiene tu oración, automáticamente no vale, ¿sale? Entonces, vamos a ver algo muy sencillo y muy fácil, los complementos de un predicado. El predicado es algo muy elemental.
Con esta teoría te voy a borrar lo que alguna vez en secundaria o en primaria te dijeron, que si no existía un sujeto o un verbo, tu oración no era muy importante. Inclusive siempre le daban más importancia a lo que era el verbo. Pero en este caso te voy a borrar todas esas ideas. A partir de esta teoría te doy a entender que si no existe un predicado, tu oración absolutamente no existe y que el verbo no tendría ni la importancia y mucho menos al sujeto. Porque entonces, ¿en qué recaería la acción? Y sobre todo, ¿en quiénes recaería la acción? Ahora lo vamos a comprender con los complementos del predicado. El predicado tiene sus complementos, tiene dos: el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo dice que es aquello sobre lo que recae la acción del verbo. Recae la acción del verbo. Y nuestro objeto indirecto entonces sería sobre quién recae la acción del verbo. Mira, vamos a entenderlo de esta manera. Nuestro objeto o nuestro predicado, ¿sí? Aquí está. Nuestro predicado va a tener como complementos muy importantes lo que es el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo es sobre lo que recae la acción del verbo, ¿sí? Sobre el complemento de lo que está cayendo la acción del verbo. Y a diferencia del objeto indirecto, este nos va a marcar sobre quién o quiénes recae la acción del verbo. Si te fijas, acá hay algo muy semejante tanto para el objeto directo como el objeto indirecto, que es la palabra acción, ¿sí? La diferencia, obviamente en este caso, es sobre quién y quiénes y sobre lo que recae la acción del verbo, ¿ok? No hay más para que te puedas equivocar, es algo muy elemental. Pero lo que yo te comentaba al principio, si tú no tienes claro tu predicado y tu complemento, que sea un objeto directo o indirecto, así tenga cualquiera de los dos un verbo o un sujeto, no cuenta o no entraría dentro de una estructura canónica y no podríamos llamarlo como estructura de una oración. Y no, ¿por qué? Porque no lo va a reconocer automáticamente. Así que es muy importante el trabajo que el predicado juega dentro de la acción de una oración ante el verbo y ante el sujeto. Ahora bien, en clases habíamos visto esto, pero yo no te quise mencionar sobre más complementos que pueden existir para no confundirte. El día de hoy los vamos a ver solamente como algo muy elemental. Ante el objeto directo e indirecto, que son complementos de nuestro predicado, también existen otros dos objetos, que es los complementos circunstanciales. Vamos a anotar acá. Complementos circunstanciales, ¿sí? Que vienen siendo en este caso circunstancias de lugar y circunstancias de tiempo. ¿Ok? A estos entonces le agregamos los circunstanciales y son de lugar y de tiempo. ¿Ok? Vamos a dar lectura mediante nuestro libro de razonamiento verbal, que siempre nos hemos apoyado en él, de Leonardo Mauricio. Este es nuestro libro de apoyo que hemos utilizado a través de primer y, bueno, ahorita lo estamos utilizando en segundo momento y vamos a utilizarlo posteriormente para nuestro tercer momento. Y bueno,
Nuestro autor del libro de razonamiento verbal dice que los complementos circunstanciales, como su nombre lo indica, son un extra más que nos está dando nuestro complemento de objeto directo e indirecto y que precisan las circunstancias en las que se ocurre la acción expresada, ¿ok? Por el verbo en la oración, el tiempo, el lugar, el modo, las personas que obviamente lo hacen y entre otros. En este caso viene el circunstancial del lugar, circunstancial del tiempo y me falta uno que es el circunstancial de modo. El circunstancial del lugar dice que señala la localización de donde se está llevando la acción o donde se está llevando la ejecución del mismo. Por ejemplo, en una oración de olvidé tu libro en mi casa, esa es una oración muy sencilla, ¿sí? Estamos marcando que la casa sería el lugar, ¿sí? Donde entra ese complemento de circunstancia. Ahí ubicamos que la casa es el lugar. ¿Ok? El lugar en donde tuvo efecto como tal la acción de esa oración, de el olvido, ¿sí? Olvidó el libro en la casa, ¿no? En casa de alguien. Entonces, aquí ubicamos que fue en casa de alguien y que ese es el lugar. Ahora bien, circunstancial de tiempo. Indica el momento en el que sucede la acción. Ayer olvidé tu libro en mi casa. Aquí ubicaríamos que fue ayer donde olvidó el libro en la casa, ¿sale? De tiempo. Hablamos de un presente, de un pasado o de un futuro, ¿ok? Y de modo. Circunstancial de modo describe la manera en cómo ocurrió la acción. Este complemento puede estar formado por una frase o simplemente por un adverbio, de modo que usualmente termina en mente, triste, rápidamente, curiosamente o emocionalmente, ¿ok? Podemos ver un ejemplo en la oración de el ladrón entró a la casa con mucho cuidado. ¿Ok? Aguas. Aquí el complemento circunstancial es la forma o la frase que hizo. ¿Cómo entró el ladrón a la casa? Pues entró de manera muy silenciosamente, muy cuidadosamente, ¿sí? Entonces ahí vendría siendo el modo. Por lo regular, la mayoría de las oraciones siempre te van a ubicar lo que es el lugar y el tiempo, ¿sí? Y ahí es donde debes de tener mucho cuidado. El modo es variable, pero siempre van a ubicarte las oraciones que siempre se vayan haciendo en complementos, van a ubicar el tiempo, ¿sí? Y el lugar y tiempo, ¿ok? Y bueno, con esta parte doy como tal finalizada lo que es la parte de la oración, la parte de la estructura canónica y obviamente de su concordancia, así como de los complementos que vienen siendo por parte de objeto directo e indirecto y los extras que son los complementos de lugar y de tiempo, ¿sí? Y que también existen de modo. Entonces, ya sabemos la importancia de lo que es una oración, ya sabemos de la importancia que tiene el predicado en la oración y el juego elemental que hace dentro del verbo, dentro del sujeto y obviamente dentro del objeto directo e indirecto que viene siendo en quién o quiénes recae la acción o en qué recae la acción, sobre todo del verbo. También de sus extras, que ya hablamos de lugares y de tiempos. Bueno, pasando a esta parte y siguiendo ahora, vamos a ir con otro tema muy importante que vimos que se llaman conectores. Estos conectores no son más que la unión de palabras que van a hacer que tu redacción tenga una manera congruente de poder expresarse, que sea algo que pueda ser comprendido y que pueda ser que pueda ser más que nada que lo entienda quien obviamente lo va a empezar a leer. ¿Sale? Ese es el objetivo principal de la concordancia y de que tú puedas empezar a generar esa concordancia a la hora de redactar y a la hora de mantener ideas principales y secundarias en tu cabeza para poder plasmarlas después en un papel. Vamos a ver, a través de algunos ejercicios que les hice llegar en la plataforma Pira, ustedes pudieron hacer una retroalimentación. Entonces, los conectores son palabras o expresiones que nos ayudan a señalar la estructura de un texto.
Las conexiones entre las oraciones o las funciones de un fragmento tienen como finalidad el facilitar tu lectura, el poder comprender y asimismo dar una coherencia y una cohesión a tus textos, de manera que puedan ser comprendidos. Existen muchas formas de clasificar los conectores y a continuación se enunciarán los más usuales. En la presentación que yo te manejaba dentro de nuestra plataforma de Pira, la cual ya estuvo y ya está arriba en la plataforma como tema de apoyo en presentaciones de PowerPoint y que lo hemos estado viendo a través de nuestras sesiones, existen varios tipos de conectores. Entre esos tipos de conectores están, ahorita te los voy a mencionar en este video, pero tú puedes recurrir a la plataforma, puedes recurrir al rubro de temas de contingencia, presentaciones de PowerPoint, y ahí está explicado de manera más detallada. Tipos de conectores que existen son de causa, de consecuencia, de oposición u objeción, de explicación, de conformidad o adición, de codición, de finalidad y de distribución. Ahora bien, esto es muy importante que los tengas porque si tú no sabes manejar el tipo de conector que vas a utilizar en cualquier texto o en cualquier párrafo o en tu redacción, acuérdate que existen un sinfín de redacciones. Pueden ser desde las literarias, las poéticas, pueden ser desde las científicas, las de investigación, las de política, las de economía, las de cultura, las de emprendimiento, las de filosofía. Existen un sinfín de redacciones que tú puedes ejemplificar o realizar, y para todo ese tipo de sinfín de redacciones que tú tienes que realizar, ¿sí? Existen diferentes tipos de conectores, cuales tienes que tener como que esa gama completa y entenderlos para que tú los puedas ubicar después y que tu redacción sea más fácil, más práctica y no te cueste tanto trabajo. Para eso yo te invito a que lo consultes en las presentaciones de PowerPoint, que ya nuevamente te vuelvo a hacer la invitación. Están en la plataforma de Pira, están a tu alcance para que ahí puedas tenerlas más detalladamente. De todos modos, te voy a hacer aquí dos ejemplos muy fáciles. Tipo de conector de causa. Algunos ejemplos son las palabras por qué, ya que, con base en, puesto que, dado que, a partir de y gracias a que o visto que. Si te fijas, en la parte de causa siempre se ocupa el por qué o ya que o de qué, ¿sale? Entonces, es muy importante que tú lo tengas en claro para que puedas usar esas frases a la hora de redactar. Un ejemplo dice: cuando fue gobernador no persiguió ni castigó los juegos de azar, algo comprensible, puesto que él mismo era muy aficionado a ellos. Ahí hay un ejemplo muy claro del tipo de conector de causa. Vámonos con el tipo de conector de consecuencia. Algunas palabras que se mencionan para que pueda existir un tipo de conector llamado consecuencia son así que, como resultado de aquí que, de manera que, de modo que, en conclusión, en consecuencia, por consiguiente y por tanto. Un ejemplo de esto es: el hierro permite que la sangre cumpla correctamente con la función, la de aportar oxígeno a las células del cuerpo. De ahí que uno de los primeros síntomas de la carencia de este elemento sea el cansancio. Ahí está otro claro ejemplo. Nos habla aquí sobre que el hierro, que obviamente te va a permitir el buen funcionamiento de tu organismo, pero aquí nos menciona esa palabra, esa conector de consecuencia que dice de ahí que uno de los principales síntomas ante la carencia del hierro es el cansancio. Entonces, es muy importante que tú los tengas como muy en claro, no los memorices, no trates de memorizarlos, trata de comprenderlos. Mira, dentro de mi experiencia, por eso siempre te invito a que participes en tus clases, sobre todo cuando ustedes realizan exposiciones, que lean mucho, que investiguen mucho, que adopten ciertas características de alguien que admiren, inclusive para la forma de expresarse, que puedan comprender inclusive a la hora de conectar cómo van a hacer coherencia y conexión en sus palabras,
porque si ustedes lo practican de manera diaria, o a lo mejor no de manera diaria, pero sí de manera, pues lo más rápidamente posible, no sé, 3 veces a la semana que ustedes puedan presentar una exposición, a ustedes se les va a ser más fácil poder ir comprendiendo qué es un conector y cómo aplicarlo. Porque si ustedes lo saben expresar, si lo saben manifestar, se les va a hacer más fácil escribirlo. Es un tip que yo les doy, ¿no? O sea, aprendan a expresarlo de manera rápida y créanme, eso les va a ayudar muchísimo para que después cuando lo quieran plasmar o escribir les sea aún más fácil. Hay personas que también les ayuda mucho escribirlo y después hablarlo. Pero bueno, la mecánica más práctica que yo he encontrado, a la que yo me he adaptado e inclusive que a mí me ha funcionado es poder hablarlo y expresarlo, ¿sí? En voz alta, con compañeros, cuando estoy exponiendo un trabajo, y eso me ayuda a que lo pueda yo plasmar en una hoja porque me va a ser más práctico, ¿sale? Y solamente así vas a ir utilizando los conectores de acuerdo a los temas que tú vas a ir abordando. Bueno, vuelvo a reiterarles, los tipos de conectores están a su alcance dentro de la presentación de PowerPoint. Fue de la segunda que vimos, ahí están y están a su alcance para que lo puedan revisar de manera ya más detallada. De ahí nos vamos a la cohesión textual. Se recordarán que cuando empecé la lectura de conectores decía que la finalidad también es facilitar la lectura, así como de dar una coherencia y una cohesión. Coherencia y cohesión no es lo mismo, ¿ok? La cohesión textual la escribimos, y acá dice nuestro autor, que cuando escribimos establecemos relaciones entre un conjunto de ideas, ya que éstas deben integrar un todo comprensible para el lector, ¿ok? A esta propiedad se le conoce como cohesión. O sea, el conjunto de ideas que tú quieres plasmar en una hoja, a eso se le llama cohesión. Coherencia es tener la hilación y la sincronía de lo que vas redactando. A diferencia de cohesión, la cohesión no es más que ese conjunto de ideas que aparece en tu cabeza y que vas a permitir plasmarlas en una hoja. Analizar es muy importante porque te va a dar te va a permitir poder establecer esas ideas. De hecho, por eso es muy importante que tú tengas bien clara la parte de la estructura canónica de una oración, que tengas bien clara porque no, o sea, nuestras oraciones no son más que el conjunto del lenguaje que se va a basar a la conjunción de tus ideas principales y secundarias que vas a tener siempre que ver con ellas en un texto, en un párrafo, en una lectura, porque esas son las que te van a permitir tener esa cohesión textual y que puedas plasmar esas ideas acá. Por eso es muy importante que tengas clara la estructura canónica para que te ayude sobre todo a poder permear y poder tener una estructura y una cohesión textual y una coherencia en tu redacción. ¿Ok? Si te fijas, son términos muy sencillos, pero que bueno, a la hora de la práctica se te pueden hacer un poco difíciles, se te pueden complicar, pero si te pones realmente a meterte a esa parte importante, si haces todos los ejercicios y las prácticas que te he venido dejando, créeme que va a ser muy sencillo poder ubicar y poder hacer un muy buen uso de los conectores, un muy buen uso de la cohesión, un muy buen uso de tu concordancia, un muy buen uso de tus complementos y los puedas ya plasmar en una hoja. Y bueno, después de esta parte de lo que nos fuimos a los conectores, a la coherencia, a la cohesión textual, llegamos al último tema, que el último tema es la estructura de lo que ahora sí que dar pie al nombre central de nuestro segundo momento, que fue de la oración al párrafo. Nuestro tercer tema y el último que vimos fue párrafo. Realmente el párrafo, pues tú ya lo sabes, es la expresión y la descripción o la redacción de lo que vamos a realizar a través de una estructura canónica de nuestras oraciones, que es un complemento de ideas principales y secundarias a las cuales le vamos a dar esa coherencia y esa cohesión textual para que se vuelva como tal un párrafo y que pueda ser comprensible ante los demás. Te voy a decir lo que el autor manifiesta como párrafo.
Se define párrafo como la unión de oraciones que están relacionadas por su contenido temático y la presentación de la unidad de información completa. Los párrafos pueden desempeñar funciones distintas dependiendo de su contenido temático, su ubicación e incluso la extensión de su texto. Creo que está muy claro, ¿no? El párrafo no es más que esa unión que se necesita, ¿sí?, dentro de nuestras oraciones para que tú las puedas convertir, que tenga una coherencia, una congruencia y una cohesión textual, ¿ok? Y que tú lo puedas ir desarrollando de una manera eficaz. Ahora bien, ¿qué es la estructura de un párrafo? Mucha gente se pelea aquí con la estructura de los textos descriptivos y narrativos, porque siempre se los he comentado, inclusive ahorita vamos a tocar el punto rápido del ensayo. Yo en algún momento en nuestras anteriores materias, como fue lenguaje y comunicación 4, que tuve la oportunidad de darles lenguaje y comunicación 3, les comentaba que siempre va a haber una estructura para que tú puedas realizar un párrafo, para que tú puedas realizar un texto, para que tú puedas llevar a cabo un ensayo, para que tú puedas redactar un cuento, un texto periodístico, una reseña, una argumentación. Todo lleva un inicio y un fin, como la película, como en un cuento. Bueno, pues estos no se quedan atrás. Todo tiene un principio y un fin y todo tiene una estructura. La estructura de un párrafo para la realización del mismo o para que lo puedas ubicar como párrafo, en este caso es el párrafo como tal de apertura, el párrafo como tal de desarrollo y el párrafo como tal de cierre. Se va a definir en una apertura, desarrollo y cierre, pero todas van a llevar la palabra antes de, sería párrafo de apertura, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre. ¿Ok? Inclusive en una actividad te coloqué un texto y tú tenías que ubicar el párrafo de apertura, el párrafo de cierre y el párrafo de desarrollo y el párrafo de cierre. Al ser una unidad temática, un párrafo puede contener o acusar una oración temática, aguas con eso, alrededor de la cual se construye todo el contenido, ¿sí? Y se considera el siguiente ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo que inclusive yo te coloqué también en una de las actividades que tenías que llevar a cabo. Ahora bien, tu párrafo siempre siempre va a estar basado en ideas principales y secundarias. Te voy a colocar acá rápidamente en otra hojita para que lo tengas muy claro. La importancia de que el párrafo debe de tener como tal. ¿Sí? Mira, el párrafo, como te lo dije, lleva una estructura que es párrafo de apertura, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre. ¿Ok? Lleva tres partes muy importantes la estructura de tu párrafo, pero para que pueda existir un párrafo de apertura, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre, debe de haber algo muy importante en estos tres, que van a ser tus ideas principales y tus ideas secundarias. Nuestro párrafo, la estructura es la siguiente, aquí está, pero si no tienes tus ideas principales y tus ideas secundarias, no puedes actuar como un párrafo. Se va esto abajo, esto se viene abajo. Debes de tener ideas principales y debes de tener ideas secundarias para que puedas tener un párrafo de apertura, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Si no cuenta esto con esto, esto se viene abajo. Y si esto no tiene esto, lo mismo.
una va de la mano de la otra, ¿ok? Entonces debe siempre de llevar esa estructura, pero para que exista esa estructura debe de tener esto, ¿sí? Y si no tiene esto, no, entonces no entra como un párrafo ni de apertura, ni de desarrollo, ni de cierre. Las 3 fases o las 3 etapas o las 3 partes de tu estructura debe de tener al menos una idea principal, al menos una idea secundaria. Si no tiene una de ellas, no funciona, no existe y no estaríamos entonces hablando de un párrafo, sino estaríamos hablando de unas líneas, sencillamente, que no tendrían absolutamente ni siquiera un nombre dentro de nuestra parte de razonamiento verbal. No existiría completamente dentro de una estructura. Así que aguas con eso. Debes de ubicar muy bien. Inclusive en uno de los ejemplos también te pedí no nada más que me ubicaras los párrafos de apertura, desarrollo y conclusión, sino tus ideas principales y secundarias de lo que tú también habías comprendido. ¿Para qué? Para que tuviera esa congruencia y esa concordancia como tal. ¿Ok? Bueno, pues bueno, con esta parte, ya en lo último, dimos por finalizada también lo que son los tipos de párrafo. Existen 4 tipos de párrafo, son muy prácticos. El párrafo de numeración, el párrafo de comparación y contraste, el párrafo de causa y efecto y el párrafo de desarrollo de un concepto. ¿Ok? Con esta parte, esto también está dentro de las presentaciones de las diapositivas como material de apoyo dentro de tu plataforma de Pira. Y bueno, con esto yo doy por concluido lo que es nuestro momento 2, con estos 3 temas que bueno, traían algunos subtemas también y que bueno, son muy de suma importancia porque esto, si lo tienes bien comprendido y lo tienes bien centrado, podremos dar ya apertura la próxima semana a lo que es la parte del momento 3 después de nuestra evaluación de segundo momento y que en estas semanas todavía la estaremos llevando a cabo, momento 3, para que, bueno, por la semana de contingencia que estamos viviendo, pero si tú tienes bien comprendido lo que fue momento 2, se te podrá facilitar más rápido lo que es momento 3, ya que te voy a dar un preámbulo rápido en estos últimos minutos. En nuestro momento 3 vamos a ver todo lo relacionado con las lecturas. ¿Te has preguntado muchas veces por qué existirán personas que podrán leerse un libro de 600 hojas o hasta más en una semana? Y tú dices, ¿cómo? Si yo ni siquiera he podido leerme un libro de 100 hojas o lecturas de 200. Bueno, pues en momento 3 te voy a dar los tips para que tú puedas llevar a cabo ese tipo de lecturas y que puedas comprender sobre todo, no nada más dar lectura, sino comprender y analizar ese tipo de libros que mucha gente sí logra hacerlo en una semana, pero a través de 3 cosas muy importantes. La lectura panorámica, la lectura analítica y otra que te la voy a dejar de tarea también para la próxima clase, que tú la vas a investigar, pero que es algo muy importante que tú debes de llevar a cabo. Así que bueno, con esto finalizo lo que es este video. Espero les haya gustado, espero les sirva para poder comprender mejor de manera rápida. Si tienen alguna duda, les pido que por favor me la hagan llegar a mi vía de correo electrónico institucional, el cual se los menciono ahorita, es Yasmin con Y y S .davila@soysanangel.mx. Siempre voy a estar recibiendo las dudas que tengan sobre sus actividades en estas semanas. También lo pueden hacer mediante la plataforma de Pira en el área de mensajes. Esos mensajes en automático se canalizan a mi correo electrónico y puedo darles contestación lo más rápidamente posible. Así que los dejo, chicos, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video y vamos a estar hablando ya seguramente del momento 3, que es el tema central, que es lectura. Muchas gracias, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Bye bye.